Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que ustedes nos puedan ver. El día de hoy pues estamos aquí para hablar sobre un tema del área legal. En este caso me acompaña el licenciado Abril Quijano, la licenciada Mariana Pedraza y su servidora Mirna Canché, contadora Mirna Canché. El tema que vamos a hablar hoy es acerca del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ha tenido pues ahora sí que un avance en el transcurso de estos últimos años. En sí, ¿qué es un código nacional o qué es un código de procedimientos? O sea, no existía, cada estado tiene o no tiene o solamente se va a hacer uno. ¿Qué es esto en sí? ¿No? Para los que no sabemos mucho de cuestiones legales. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se está expidiendo ya recientemente es a raíz de que en cada estado hasta la presente fecha existe o tienen cada uno de los estados un código de procedimientos, ya sea civiles o un código de procedimientos familiares a los estados que han dividido su materia civil y la familiar. Es el caso del estado de Yucatán, donde existe un código de procedimientos civiles y un código de procedimientos familiares. Asimismo, pues esto regulan estos procedimientos, es decir, los requisitos de una demanda, los requisitos del procedimiento, las etapas que se van a llevar, si es que es por escrito, si son orales, y esto con independencia de que cada estado va a seguir llevando su propio código civil y familiar, que es los sustantivos, es decir, los derechos, las obligaciones y ciertos requisitos o las formas en que se llevan a cabo pues, las relaciones entre los particulares se van a llevar a cabo conforme a su código civil o código familiar en su caso, pero el código nacional viene a unificar los procedimientos. Ok. Entonces, esto más o menos, ¿desde cuándo viene su historia, Mariana? ¿Desde cuándo ven la necesidad de hacer esta unificación? Más o menos. O sea, ¿nos puedes comentar? Bueno, en el 2015 se destaca la gran importancia de unificar la legislación procesal civil debido a que la dispersión de los códigos de las entidades federativas causaba mucha incertidumbre y había mucha contradicción entre los códigos. O sea, que podría darse el caso, Aguilar, de que una demanda civil o familiar se inicia aquí en el Estado, pero por las repercusiones que surjan se tenga que ir más allá y es aquí donde se causaba la controversia. Sí, específicamente lo que llega a ocurrir muchas veces es de que hay un conflicto, como dice, familiar o civil, y estos asuntos al llegar al momento de la sentencia son combatidas y hasta llegar a un amparo, que es el Poder Judicial Federal. Los juzgados federales o colegiados, o incluso la Suprema Corte de Justicia, pues atienden asuntos, como su nombre lo dice, a nivel federal, entonces conocen en todos los estados y por lo tanto podía llegarse a dar un caso donde un asunto familiar llegó al amparo en el estado de Yucatán y luego otro amparo muy parecido también llegó a la instancia federal en Campeche y por lo tanto podían haberse ya dado contradicciones por el simple hecho de que los procedimientos son diferentes, aunque prácticamente la materia sea la misma, por ejemplo, un divorcio. Ok, o sea que en aparentes circunstancias similares, por ser uno que se inició en el estado de Yucatán y tiene su propio procedimiento, a otro que fue, por ejemplo, en el estado de Campeche, si llega a la Suprema Corte, pues no son iguales las maneras en las que debe deliberar el juez. Exactamente, sí. Los procedimientos, pues, pueden darse algunos derechos y obligaciones durante el procedimiento y hasta la emisión de la sentencia que pueden diferir, aunque la materia en el fondo prácticamente sea lo mismo. Y entonces que en 2017 se agregó a la Constitución la facultad del Congreso para que emita un código único en materia civil y familiar y que por lo tanto unifique estos tipos de controversias que se estaban dando. O sea que antes
por lo que estoy entendiendo y confirmando, cada estado tenía su propio código y aunque nosotros tenemos un Congreso federal, ellos no podían o no tenían la injerencia en hacerles indicaciones sobre sus propios códigos de procedimientos. ¿Entendí bien? Sí, prácticamente pues se le daba la libertad a cada estado de crear su propio código y su propia normatividad, como hasta el momento se sigue dando. Y a fin de evitar estas controversias, pues sí, se emitió o se modificó la Constitución. Sin embargo, se le dio una fecha para que esto lo haga, que fue en marzo de 2018, y el Congreso de la Unión no lo hizo. Entonces vino la Barra Mexicana de Abogados, que es un colegio, y se fue al amparo en directo para obligar al Congreso a que pues, emita este Código Nacional que estaba obligado a través de la Constitución, y fue hasta el 2022 que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de este asunto y resolvió que el Congreso dé cumplimiento a esto, dándole una prórroga hasta diciembre del 2022. Ok, pero aquí hay algo muy interesante, Mariana. Por lo que ya nos platicó el licenciado Aguilar, al no haber hecho esto que estaba indicado, y que creó controversias y demandas pues llegó a este amparo que creo que fue el significativo, pero no entiendo muy bien qué es un amparo, o sea, ¿por qué nosotros tendríamos que llegar a un amparo? ¿Nos puedes explicar un poquito? El amparo es la última instancia, es el último recurso al que se debe recurrir en estos casos. Es decir, por ejemplo, en una demanda de alimentos, un divorcio. Hay violencia, hay mucho conflicto allá. Entonces, la resolución, la sentencia final de la primera instancia no fue favorable para la víctima. Entonces se va a una apelación, a un recurso de apelación. Si ya después de la apelación sigue estando inconforme con la resolución, ahí ya es cuando se va a un amparo. Ok, entonces el amparo es, yo sigo mi procedimiento administrativo, no me es favorable, primeramente... si es que tienes un medio de defensa, pues tienes que agotarlo. Si no existe un medio de defensa, pues ya te vas al amparo. Al amparo directo. Okay. Entonces, entre los años de 2015 al 2018, 2020, que es cuando esta facultad que le dieron al Congreso para hacer este Código de Procedimientos Nacional para cuestiones civiles y para situaciones familiares, y no lo hizo, y la Barra de Abogados Nacionales interpone un amparo indirecto que fue muy sonado por las cuestiones de la inconstitucionalidad y todo esto. ¿Qué fue lo que realmente representó este amparo indirecto? ¿Por qué fue tan importante? Pues fue muy importante porque precisamente se está yendo en contra de una omisión legislativa que pues es muy poco común, y además en contra del Congreso de la Unión, porque tenían la obligación del Congreso de emitir precisamente la normatividad en el plazo que no habían cumplido y derivado directamente de la Constitución. Ok, ahora tengo una duda, Mariana. Este amparo indirecto lo promovió en este caso, o sea, al ser la Barra Nacional de Abogados, pues yo entiendo que es así como un concentrado, una asociación, un gremio de profesionistas en derecho. Pregunta, ¿solamente ellos pueden llegar a este amparo indirecto por esta situación de inconstitucionalidad o algún ciudadano lo podría realizar? No, cualquier persona lo podría hacer, siempre y cuando pues se note alguna violación u omisión en cuanto al por ejemplo, en este caso, ser omisos en que exista una ley, un código que regule los procedimientos civiles y familiares a nivel nacional. Entonces, complementando lo que dice Mariana. ¿Después qué pasó?
¿Qué fue lo que sucedió con esta situación, con esta amparo indirecto que ellos promovieron, el resultado de este amparo? Pues la Suprema Corte pues emitió su fallo y se le ordena al Congreso para que emita la normatividad y le dieron una prórroga hasta el 15 de diciembre de 2022, lo cual que tampoco cumplieron como tal. Sin embargo, pues ya, como muchas veces se le dice a una ley, lo sacaron del congelador, ya lo empezaron a mover, fue aprobado por el Senado, luego regresa a Cámara de Diputados y finalmente el 7 de junio de 2023 ya se publica en el Diario Oficial de la Federación este Código Nacional ya aprobado. Lo importante aquí es que una vez que esto ya se presenta o se informa a través del Diario Oficial, entonces ya no hay vuelta atrás, lo tienen que hacer, ¿no? ¿Eso estoy entendiendo bien? Sí, prácticamente ya con la publicación se da un plazo de hasta el 1 de abril de 2027 para que todos los estados ya emitan su normatividad o se adecúen y empiecen a iniciar estos procedimientos en la vía del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Mariana, ¿tú cómo ves o cómo crees que estos cambios que son inminentes va a afectar a los procedimientos actuales que llevamos en el Estado con el código que tenemos ahorita? ¿Tú crees que va a haber mucha contradicción, va a haber apoyo de parte de nuestro Congreso, de nuestra ley o de nuestro código? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que va a ser fácil, difícil? La parte de la capacitación siempre es un tema complicado al principio porque a veces la gente no está acostumbrada. Por ejemplo, ahorita se va a priorizar la oralidad. Va a ser el punto más importante del código y que la justicia ahora va a ser mucho más pronta y expedita que antes, porque los plazos se acortan. Ahorita ya tenemos la justicia digital, igual ya vamos a tener la parte de las notificaciones por medio de correo. Ok, Mariana, explícame un poquito qué es eso de la oralidad, porque la verdad no lo había escuchado antes. A mí me sonaría como que me paro y hablo, declamo, pero ¿qué es la oralidad en cuanto a los procedimientos pues legales, en este caso familiares y civiles? La oralidad es un medio que nos va a permitir llegar a un juicio frente a ya sea un juez o ya sea ante un conciliador, y nos va a permitir decirlo, nos va a permitir exponer nuestros motivos y que una tercera persona que no tenga nada que ver con nosotros o con el caso sea quien dicte una sentencia. A ver, entonces esto me estoy imaginando, creo que siempre lo he dicho varias veces, pero esto me recuerda a las películas. O sea, una película donde está aquí, podríamos decir, la víctima, el del Estado, que es el fiscal, ¿no? Me parece, acusado, fiscal, jurado y juez. Sí, más o menos. Pero en este caso que usted está hablando de materia penal. Pues son los que visten películas. ¿Sí? Sí, en el caso de la materia civil y familiar, pues son conflictos entre particulares. Uh-huh. Entonces hay una parte actora o demandante y un demandado. Ok. Y el único que está como tercero, se podría decir, es el juez. Y en su caso, cuando hay, por ejemplo, cuestiones familiares y hay cuestiones de menores y demás, pues está el Ministerio Público o la Fiscalía, ¿no? Me parece que le llaman. Ministerio Público, Fiscalía. Ok, entonces eso es la oralidad. Entonces ya vamos al hacer este ejercicio, entonces vamos a cortar tiempo y vamos a cortar papeleos, que se pierdan documentos. Eso es lo que es una ventaja en este caso de
de hacer un solo procedimiento? ¿Verdad? Pues no tanto de que sea un solo procedimiento, sino de que, por ejemplo, en materia civil, que está muy acostumbrado a que las cuestiones sean por escrito, pues en este caso, en teoría, cuando se vayan a desarrollar por la vía oralidad o a través de videoconferencias o de forma digital, pues se van a agilizar en teoría varias cosas. Obviamente sabemos que a lo mejor en su implementación puede tener algunos problemas, errores técnicos y demás, pero la teoría de que con la oralidad se vaya a agilizar. Okay. Mencionaste algo más de después de oralidad, Mariana, no recuerdo en este momento. Conciliación. Conciliación, efectivamente. ¿Qué es la conciliación? Es un medio alternativo que nos permite evitar, si en la medida de lo posible, esto del juez, de las partes, es más amigable, claro, dependiendo del caso, de poder solucionar sin llegar a juicio un conflicto. Por ejemplo, un ejemplo de alguna situación que se pudiera resolver en este caso, a lo mejor no sé si entra ahí los divorcios, las adopciones, la manutención de hijos. Podría entrar cualquier caso que no viole los derechos de los niños, que no haya, por ejemplo, violencia familiar, que sean cosas más sencillas, digámoslo así. Cuando ya implica violencia familiar, violencia hacia niños, todo eso ya no puede ser conciliación. Cualquier tipo de violencia, o solamente la física, porque también dicen que hay psicológica, económica también es. Sí, prácticamente cualquier tipo de violencia ya no entraría en una conciliación en la mayoría de los casos, pero algún asunto sencillo, por ejemplo, la división de los bienes en un matrimonio. A veces hay cosas que no pueden ser divididos sencillamente, o se tendría que presentar avalúos o otras situaciones, entonces puede llegar a un acuerdo de cómo se van a dividir los bienes y que podría ser a través de la mediación mucho más rápido. Y esta mediación también es presencial. Sí. Sí, presencial y oral. Y también comentaste que íbamos a poder tener otros medios electrónicos para hacer un poco más ágiles los procedimientos. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, las notificaciones por correo. Correo, pero ¿cuál correo? Correo electrónico. Ah, o sea, medios electrónicos. Sí. Por ejemplo, antes pasaba mucho de que el proceso se atoraba porque no podían notificar a alguna de las partes. O no estaba en su domicilio, o ya no vivía allá, o nadie lo conocía, o nunca, por algo, no podía notificar a alguna de las partes, porque las notificaciones eran 100% personales. Ya con este nuevo código hay un apartado en que nos dice que nada más la primera notificación va a ser personal y ya las demás van a ser por medio de correo electrónico, lo cual facilitaría muchísimo las cosas, ya no se estaría estancando el proceso a cada rato, habría más rapidez. Okay, y la justicia sería más rápida la expediente. Ok, bueno, esto me recuerda como tal vez es fuera de contexto, pero sería más o menos, Avilán, como el manejo del buzón tributario en el área fiscal. De hecho, no tan así tan riguroso como el buzón tributario, pero me parece que al preverse el procedimiento de que si señalas un correo electrónico, todas las notificaciones van a ser así, pues van a llegar simplemente al correo electrónico y no tanto a un medio electrónico como en el buzón tributario. Y también se prevé algo muy parecido a las notificaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es como un estrados electrónico, que se van a tener las notificaciones en esos medios electrónicos. Y en otros casos, aun cuando la persona no haya señalado otro domicilio, pero ya se le haya notificado personalmente, en ese mismo domicilio se le podrá notificar, aunque no se le encuentre. Entonces hay algunos mecanismos que están
previendo como para agilizar precisamente las notificaciones que, como dice Mariana, en muchos casos se entorpecían por no poder notificar a alguna de las partes y se atrasaban esos juicios o esos procedimientos. Ok, perfecto. Entonces, pues a grandes rasgos estos cambios, esta modificación, tienen hasta 2027, ¿no? Para sí. Entonces, en el 2027, en teoría, todos los estados deberían ya utilizar este Código de Procedimientos Nacional. Sí. Ya, Así es. ya no te pueden decir, yo tengo mi propio código. No deberían, pero pues según la experiencia que pasó de 2008 con la modificación del código o la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando ya llegó la fecha final, pues muchos estados no habían adecuado sus procedimientos ni habían hecho a lo mejor sus salas de juicios orales y hubo algunas pruebas. A lo mejor y veamos como muy a la mexicana que dejan todo para lo último y luego no logran cumplir con todo. Probablemente veamos alguna prórroga por ahí. Sobre eso. Bueno, yo encontré en mi material de estudio, porque yo no soy abogado, aquí el licenciado Vilán, la licenciada Mariana, sí lo son, yo soy contadora, pero me puse a leer porque este tema me parece muy interesante, porque todos podemos estar en la situación de por ejemplo, un divorcio, un intestado, manutención de niños, maltrato de personas adultos mayores, que también ese tema ya es muy... Fue materia civil, un juicio hipotecario, un juicio reivindicatorio, alguna controversia del contrato civil o algunas obligaciones. Así es, Avila. Y muchos de nosotros no sabemos o no ejercemos nuestro derecho, ignoramos muchas cosas que, bueno, es un avance, estoy entendiendo, porque va a ayudar y agilizar mucho este tipo de situaciones que podamos vivir en cualquier momento de nuestra vida, de nuestra etapa, ¿no? Pero encontré una serie de objetivos que son los que este código pretende alcanzar, y quisiera que me explicaran brevemente alguno de ellos o cómo puedo yo interpretar, lo que no conozco mucho de leyes, estos objetivos.